Términos semejantes. Dos términos algebraicos son semejantes cuando tienen la misma parte literal, es decir, las mismas variables con sus mismos exponentes. Estas, en una operación matemática, se pueden reducir. Por ello, vamos a presentarte cómo se produce la reducción de términos semejantes. Es posible cuando se pueden sumar o restar los coeficientes numéricos de los términos que sí son semejantes. Veamos la aplicación en situaciones prácticas. Número 1. Me pide completar en la tabla con ejemplos de términos semejantes. Recuerda que debe mantener la misma parte literal. Quiere decir que en este caso debe seguir siendo x al cuadrado, x a la doceava. Lo que puede cambiar es el coeficiente. En este caso, tendríamos, era 12, el coeficiente era 5, pero son semejantes porque tienen la misma parte literal. Ambos contienen x a la doceava. En el siguiente caso, tengo x a la 16ava. Otro término semejante sería una expresión donde lo que varíe solamente sea su coeficiente. He puesto 2. Puede ir otros números también. Acá nos pide crear ejemplos. Finalmente, nos presentan otro ejemplo, pero con la variable y. Igualmente, debe aparecer y con su mismo exponente, que es y a la 10. De esta manera, podemos establecer la semejanza en los términos creados. Veamos un segundo ejemplo. Nos pide verificar si las siguientes expresiones son términos semejantes. Veamos. En este caso, la variable no me precisa. Debo asumir que sean las expresiones de letras A, que aparece A, aparece A. Aparece la expresión B también, B y B. En forma análoga aparece la expresión C. Entonces podemos decir que estos términos sí son semejantes, porque tienen la misma parte literal. Pero veamos qué ocurre en el siguiente ejemplo. Analicemos ahí. Vemos la presencia de la variable A, pero no aparece en la segunda, en la tercera sí. Basta que en una no aparezca, por lo tanto, yo diré que no son semejantes, ¿ya? Deben aparecer en todas las expresiones. En la letra siguiente, aparece la expresión x, pero elevado al cuadrado. Yo observo en la siguiente que no es x al cuadrado, es x a la cuarta. Ya no son semejantes ya, porque no está afectada por ninguna variable. Por lo tanto, acá anotaremos con 1. Y en la última, vemos que todos tienen potencia cuadrada, pero la variable no es la misma. Debe ser tanto la variable como el exponente. Por lo tanto, diremos que tampoco cumple. Entonces, recuerde bien, términos semejantes, la misma parte literal, consumimos exponentes. Ejemplo 3. ¿Cuál de los términos no es semejante a las demás? Vamos observando. Notamos que
tiene X, 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 X. Todas tienen X. Veamos otra variable. Y, Y, Y. Y aquí no hay Y. Ah, entonces quiere decir que esa va a ser la expresión que no es semejante a las demás. A las demás. Nos presentan un siguiente caso. Igualmente, hacemos el análisis independiente de cada una de las variables con su exponente. X al cuadrado, X al cuadrado, X al cubo. Aquí hay X cubo. Quiere decir que acá no está cumpliendo, porque no es el mismo exponente. Por lo tanto, diríamos que la alternativa en la pregunta 4 sería la letra C. Recuerde siempre, para que cumpla semejanza deben tener el mismo exponente en la misma variable. Pregunta 5. Me piden sumar los siguientes términos semejantes. Yo debo de agrupar aquí los términos por semejanza. Me doy cuenta que aparecen por ahí la letra M. Por lo tanto, a todo lo que tiene letra M como variable, lo voy a juntar en un solo sector y lo voy a agrupar, como en este caso. En forma análoga, las otras, que es con X, también les agrupo. De esta manera, ya he hecho esa agrupación y puedo efectuar solamente sumando o restando, según los signos, los coeficientes. En este caso, tenemos que sumar 6 más 7 más 1. Recuerda que aquí aparece coeficiente 1. Y en el otro caso, vamos a tener que sumar 5 más 3. Y los resultados de esa operación son, en primer caso, 14M y 8X. Pregunta 6. Reducidos términos semejantes. Notamos ahí la presencia de varias variables, X, W y Z. Y lo vamos a agrupar por la semejanza de la misma variable exponente. Es decir, aquí vamos a agrupar en un sector a todas las expresiones que tienen X. Igualmente, hacemos aquellas que tienen W. Y finalmente, con la otra variable, que en este caso es con Z. Recuerde colocar con su mismo signo. Veamos ahora los coeficientes. Primer caso. 4 más 5 me va a dar aquí la respuesta de 9. En la siguiente, 6 más 1 me va a dar 7. En el último, 7 menos 3 me va a dar 4Z. Y tendríamos los resultados de esa reducción de términos. Veamos un siguiente caso. El polinomio es reducible a un solo término. ¿Cuál es el coeficiente de dicho término? ¿Qué quiere decir reducible a un solo término? Yo estoy observando que hay 3 expresiones. 3. Pero me dice que es reducible a uno solo. La única razón para que eso ocurriese a uno solo es que sean términos semejantes.
Dado que todos tienen la variable x, entonces quiere decir que el exponente de todos debe ser el mismo. En uno aparece x a la 6. Entonces quiere decir que cada una de las restantes también deben ser x elevado a la 6. A partir de ello, hago la comparación de los exponentes, igualando a 6. Primer caso. Vamos a igualar la expresión del primer exponente con 6. Desarrollando, tenemos que el 1 que está sumando pasa a restar. De esa manera, descubrimos que el valor de A va a ser 5. En forma análoga, hacemos la comparación en el siguiente caso. En la otra expresión, donde se sigue igualando a 6. En este caso, recordando el despeje de variables, tengo menos b. Me conviene pasar al otro lado con signo cambiado. Y el 6 se va a juntar con el 9. Recuerda, cambiando de signo. Tendría entonces 9 menos 6. Y el resultado es igual a 3. Ya encontramos los valores de A y B. Pero la pregunta aquí es determinar el coeficiente final. Entonces, mi labor va a ser ahora reemplazar el valor de A encontrado todo donde aparezca A. Reemplazamos. Y valor de B, que es 3, también reemplazamos. De esta manera, obtenemos que P de X va a ser igual, reemplazando todos con X a la 6, pero los coeficientes van a ser uno 5, otro 2 y otro 3. Y como nos pide reducir, entonces debemos de sumar los coeficientes. A sumar los coeficientes tenemos lo siguiente. 5 más 2 más 3. La respuesta de esta expresión va a ser igual a 10, acompañado de la misma variable con el mismo exponente, o sea, 10x a la 6.